Abriendo el juego. Bueno, nos van a hacer programa Boca de Chivo, porque hablamos mucho del tema de los Dodgers y la rotación, y ya automáticamente arrancando el proceso de los entrenamientos, ya uno de los pitchers de los Dodgers fue golpeado en la cabeza ayer por un contacto, un batazo, prácticamente iniciando los calentamientos, porque de manera oficial el fin de semana es cuando van a iniciar ya los juegos oficiales de los entrenamientos, y ya fue golpeado Bobby Miller, uno de los lanzadores de los Dodgers de Los Ángeles. Definitivamente es algo con lo que han tenido que cargar el conjunto de los Dodgers de Los Ángeles. Buenos días, Nicole, bienvenida, saludos. Buenos días, Orlando, buenos días, muchachos, y buenos días también a ese público que está en sintonía con nosotros. Hoy por fin es viernes y el cuerpo lo sabe. Y el bolsillo. Bueno, eso lo voy a ignorar. Si bien es cierto, ese partido estuvo bastante interesante hasta cierto punto, ya cuando antes de que el encuentro se aperturara de esa manera, pero me gustó mucho, aparte de regresar el béisbol de las grandes ligas, por lo menos a nivel de entrenamientos primaverales, el hecho de ver a los dominicanos y la excelente actuación que tuvieron, porque yo no me había fijado o no me había detenido a ver lo paciente y ese bate que tiene que Kelvin Alcántara. Señores, ayer se fue de 3-2 y los dos indiscutibles que conectó fueron con bastante contundencia. Uno, ver ese desarrollo de jugadores así tan jóvenes, son 22 añitos que simplemente tiene, y la verdad es que te da a demostrar la profundidad que tal vez tienen los equipos con relación a esos dominicanos que se encuentran en ligas menores, pero wow, lo que hizo Kevin Alcántara, yo creo que deberíamos de ponerle un ojo a ese tipo de jugadores, y también resaltarles que el día de ayer comentábamos que se iniciaba anoche los partidos de clasificatorio del Clásico Mundial de Béisbol, y ganó el conjunto de Nicaragua, pero ¿de qué manera? Fue 2-1 que terminó ese encuentro en entradas extras, y no solamente eso. Lo más a resaltar de ese partido fue sencillamente un truco que uno siempre ve en ese béisbol intercolegial y demás, pero fue ese truquito de esconder la pelota y hacerle out al jugador de tercera. Buenos días, Melvin, José Bejarán. Muy buenos días, muchachos. Buenos días al público de Abriendo el Juego. Siempre un honor asumir este compromiso con ustedes. Orlando fue a 105.5 millas por hora, 106 redondeado es lo que han estado informando. Esa línea que le conectaron a Bobby Miller, Michael Busch fue que la dio, de los Cachorros de Chicago, a una curva a poco más de 80 millas por hora. Es un picheo de poca velocidad y se la devolvió a 106, y ahí entró de inmediato Bobby Miller al protocolo de concusiones. Esperemos que no haya complicaciones, pero por eso los Dodgers, hemos hablado muchísimo aquí, se han blindado de muchísima gente, porque es que todas las temporadas ellos siempre tienen situaciones, y como dijo Víctor, ellos comienzan con 5 o 6 abridores, pero llegan a la postemporada con 2 y hasta con 1.5 a veces, porque en la postemporada ustedes saben que los abridores últimamente como que no están yendo muy profundo, se parecen a los abridores de Lidón, que es 5 entradas lo que están tirando, y eso se está viendo mucho en la postemporada del béisbol de Grandes Ligas. Hay una noticia triste, no tiene que ver nada con fallecimiento ni salud, pero creo que la ruptura de ESPN y Major League Baseball es una noticia que ha tocado a muchos. Se reportó en el día de ayer a través de un comunicado Major League Baseball, y ESPN lo hizo por su lado, que el vínculo que han tenido ambas organizaciones va a finalizar luego de esta temporada 2025. Por lo tanto, no habrá más transmisiones de Grandes Ligas por el momento a través de la cadena ESPN. Y todo el de nuestra generación especialmente, yo diría que a partir de nuestra generación, pues quedó marcada por esas transmisiones de ESPN de domingos por la noche especialmente, luego lunes por la noche, aquí con ESPN Deportes también a través del cable disfrutamos de muchísimos partidos. Que ese vínculo se pierda, pues va a cerrar una época de oro entre ambas partes, y qué lástima que esto ha ocurrido. Se ha hablado de un asunto como que de ESPN no quieren llegar a los términos de Major League Baseball, como que han bajado también en los últimos años. Se habla de temas económicos también, y es una pena, señores, que esto finalice, porque la verdad es que yo sé que todos aquí tenemos muchísimos recuerdos de transmisiones de Grandes Ligas a través de ESPN,
además de la presencia dominicana que ha pasado por allí también, que ha marcado pues una época. Bienvenido, Alex. Bien, buenos días, Melvin. Saludos a los muchachos, también al cuerpo técnico que nos acompaña, a los amigos oyentes y los que nos ven a través del YouTube. De verdad que esta ruptura de 34 años de sociedad, podemos decirlo de esa forma, entre Major League Baseball e ESPN, impacta a lo que es Latinoamérica, porque como Melvin mencionaba, había una transmisión de domingo por la noche que creo que la mayoría de nuestra generación vivió y se disfrutó. Todos los domingos, especialmente para escuchar la voz oficial en español que era o que ha sido durante estas 3 décadas, Ernesto Jerez, quien también tiene 30 años con la cadena ESPN, pues va a hacer mucha falta. Y uno ha visto desfilar cantidad de superestrellas del periodismo norteamericano también por allí, que han pasado a ser parte o que en algún momento formaron parte de la cobertura del domingo por la noche, que se hacía una previa, un programa especial de 30 minutos antes del partido, y luego entonces la transmisión tenía un narrador élite y 2 comentaristas de los mejores, con un experto en el terreno que iba a ambos dugouts a entrevistar al dirigente, a un héroe de un partido, etcétera, etcétera. Era una producción muy dinámica y muy bonita, pero adentrándonos un poquito en el comunicado de Major League Baseball, yo creo que la parte más importante es donde Major League Baseball aclara, a pesar de que ESPN tiene un discurso diferente, porque vi el comunicado también de ESPN, pero Major League Baseball aclara como que ya en los últimos años no estaban en la misma página, no tenían la misma filosofía. Major League Baseball entiende que ESPN necesitaba hacer mejores inversiones en lo que es su producción para brindar mayor calidad al fanático, lo cual no estaba ocurriendo así. Y hemos visto una reducción realmente en lo que es, yo no sé si inversión, pero en lo que es el recurso humano de ESPN de mantener los altos estándares a los que nos acostumbraron por muchos años. Con esto le damos los buenos días al señor Víctor Báez. Saludos, muchachos, y saludos a la audiencia que nos acompaña día a día. Para mí esa fue una noticia muy triste también, porque tú mencionaste el domingo por la noche, pero se te olvidó Baseball Tonight, claro, que se producía en un momento, se producía todas las noches. Y yo creo que ahí es que cuando Melvin se refiere de nuestra generación, que empezamos a ver eso, ¿verdad? Que todos los días a las 12 de la noche tenían por lo menos esa era la hora tope, a veces era más temprano. Estaba esa producción de Baseball Tonight que era insuperable. Y el Sports Center después de los partidos también. Sí, pero el Sports Center todavía se mantiene. Es algo de ESPN. El Sports Center iba después del béisbol, sí. O sea, de los highlights del béisbol, del programa de Baseball Tonight. Que, oye, no teníamos internet cuando eso. Uno no tenía estos aparatos. Que ese era el internet de nosotros. Y highlights. El internet de nosotros era poner ESPN en el cable, se terminaba el juego del día, y después ahí te ponían todos los highlights de los partidos que habían terminado y de partidos que estaban en progreso también. El derby de jonrones también lo hacían ellos. Una de las primeras cosas que yo compré después de trabajar, yo tenía que tener como 20 años cuando eso, fue una parábola. Hace como 4 décadas. Hace un poquito de eso. Sí, pero la compraste patada de bandido y sin vergüenza. ¿Cómo que no, eso lo daban en el 33. En gran parte. Pero la parábola tú tenías varios canales. Tenía muchos canales. Sí. En gran parte era para ver y ESPN. Sí, claro. Sí, en gran parte, no dije en todas, que claro. quede claro. Pero, oye, el Baseball Drive para mí era como. Y después de eso, después vino, no sé si ustedes recuerdan, una cajita que se hizo muy famosa, se llamaba Tivo, que grababa. Claro que sí. Y yo proponía grabar todos los ESPN, todos los Baseball Tonight y toda esa producción. Es un pirata de nacimiento, loco. No, porque el Tivo era pero no lo pagabas tú. El ¿Cómo que no lo pagaba yo? Yo tenía la cajita en mi casa. Formado por Francis Drake. Drake, claro. El asunto es que en el 2017 se dejó de hacer Baseball Tonight. Eso para mí fue una depresión lo que me dio. Pero yo ESPN no descarta volver a tener un acuerdo. Lo que pasa es que al final del día todo esto es económico. Apple tiene un acuerdo que lo que paga son 85 millones al año. Roku tiene un acuerdo por un juego de los domingos y son 10 millones al año. O sea, como que no había paridad en lo que pagaba. Claro, ESPN tiene una cobertura mucho más grande, pero no había como una paridad en lo que pagaban los pequeños con lo que pagan los grandes. Es como que tú vayas a una tienda por departamentos en el corazón de Piantini
compres un jabón en 10 pesos y vayas a esa misma tienda en cualquier otra parte del país y te lo vendan en 5. Yo creo que esa es la mentalidad que está teniendo ESPN y por eso no renovaron el acuerdo. Mira, uno de los, y lo voy a confesar aquí, uno de los sueños que he tenido después que comencé me involucré en la producción en CDN. Tuvimos el honor de ser la primera persona junto con Vitalio Peralta de ser los primeros productores de Grandes Ligas, de la transmisión, porque antes no se usaba el productor. Antes había un coordinador, el mismo camarógrafo, el director de cámara era lo que le daban los tips, el que daba cue, daba el cue a los talentos. No asistía una persona que le llevara los box scores, le llevara los lineups, que sacara la mejor jugada del partido, el jugador del partido, que hiciera un trabajo de edición y de producción durante la transmisión. Eso no existía. Y CDN dio el paso de colocar a esa persona. Cuando me involucré en lo que tuvo que ver con producción, de inmediato, algo dentro de mí me decía, ¿por qué en República Dominicana no tenemos un Baseball Tonight? Donde tendríamos 4 o 5 talentos, desde las 7 de la noche hasta las 10, con diferentes momentos de la jornada, con highlights, analizando, comentando, que se produzcan y se preparen 4 o 5 temas y que durante la noche ellos estén analizando y debatiendo esos temas con la participación de la gente. Y tenía como esa ilusión, decía, eso lo tendría que producir y hacer quien tenga los derechos de Grandes Ligas. Pero los que tienen los derechos de Grandes Ligas por lo general lo que hacen es que transmiten un partido. Yo pienso que eso se puede hacer de otra manera, pero eso no es tan fácil tú plantearlo y que te lo compren. Lo único que pudimos lograr que nos compren fue lo del cintillo. Que hicimos un cintillo muy dominicano. Ya tú sabes. Abajo donde se ponían los resultados, por ejemplo, en los resultados tradicionales de la pelota lo que había era la MLB, pero en esos cintillos colocábamos el hockey, colocábamos resultados de la NBA dentro de la transmisión de pelota y lo pagaba. ¿Verdad? Actuaciones también. Llegamos a colocar en actuaciones y eso lo pagaba, bueno, podemos decirlo, Juancito Sport fue la banca que se atrevió a pagar un dinero para eso. Y bueno, yo diría que eso fue lo que nos metió en la producción, porque si no hubiese aparecido ese dinerito no había forma de producir. Incluso yo recuerdo una vez a Dionisio Soldevila que planteó algo interesante. Es muy trabajoso, es costoso. Incluso yo voy a reconocer aquí que se hizo el presupuesto de eso, porque la pregunta que se hacía Dionisio con sentido era, pero si la pelota dominicana nosotros hacemos la producción propia y ponemos los gráficos nosotros y todos nosotros, ¿por qué en Grandes Ligas tenemos que preproducir, coger todo lo que ellos nos mandan? ¿Por qué no se puede hacer algo como hace ESPN en español, que todos sus gráficos y todas sus cosas son de ellos mismos, de producción? Ahora, cuando se tiró el presupuesto y se vio el número que eso costaba para generarlo nosotros mismos, ese presupuesto se quedó en la oficina. Ni lo miraron. No estábamos a seguir cogiendo lo que ellos mandan, que sale mucho más barato. Pero como ustedes señalan, yo creo que es una noticia muy triste, porque crecimos viendo esa relación de ESPN y de las Grandes Ligas, además de que ESPN ha sido un canal donde gente como de nosotros, muy cercana, ha tenido la oportunidad de penetrar a este negocio de los deportes. Y tú sabes que por llamarlo de una forma, este éxodo masivo de oportunidades para periodistas comenzó hace varios años. Recuerden que hace aproximadamente 3-4 años hubo un despido masivo a nivel mundial de ESPN, donde se reportó que alrededor de 550 periodistas habían perdido su trabajo. Entonces, todos los años ha pasado eso. Sí, eso no viene desde ahora. Periodistas y técnicos, correcto. O sea, gente de la planta de ESPN. Uh-huh. Entonces, el hecho de que alrededor del mundo, en un solo año, se reporten 550 personas sin trabajo en una sola empresa, te dice que los caminos no andan muy bien en ese sentido. Bueno, pero dentro del grupo de los que han salido recientemente, estos no tienen que ver con béisbol, pero Álvaro Martín y Carlos Morales, fuera de ESPN, fue algo que impactó. O sea, los dos mejores haciendo ese tipo de trabajo y que de repente no estén en el principal canal deportivo. Después Álvaro Martín salió de la NFL, hizo un acuerdo directo con Pittsburgh Steelers para transmitir, porque él se negaba a lo que planteaba Alex en un momento. Él decía, yo no estoy de acuerdo que el fútbol lo hagamos desde un estudio. Él decía, estamos acostumbrados a ir al terreno, al campo, y el fútbol, narrarlo desde un estudio, desde el campo, no es lo mismo. No le impregna la misma adrenalina. Entonces ahí venía la queja. Como que de repente la pelota dominicana digan, mira, está costando demasiado que los tipos hagan los juegos de la cabina, aunque aquí no se hacen juegos de la ruta, los equipos solo se concentran en los juegos de locales, y de repente te digan, bueno, se van a hacer los juegos de la ruta de Gigantes, de Escogido, de cualquiera de los equipos,
pero solamente vas a ir al play cuando sea home club. Cuando sea visitante, vamos a preparar un pequeño estudio, como está la tecnología ahora, un cuartico, y se meten ahí y ahí transmiten los partidos. No es lo mismo, mire, era lo que estaba haciendo ESPN. Mira, es simple. A ti te ha tocado trabajar en las transmisiones internacionales de Telemicro, ¿verdad? Telemicro Internacional de béisbol invernal. Tú no tienes la misma adrenalina transmitiendo en cabina, viendo un partido, que en ese estudio, llevando un juego de béisbol. En el caso estudio, de nosotros, perdón, rapidito lo voy a decir. El caso de nosotros, Orlando, el ejemplo que tenemos es cuando transmitíamos Grandes Ligas, transmitiendo pelota invernal al mismo tiempo, no era la misma energía. No, y que uno, por ejemplo, en esa transmisión internacional, siempre uno le pide al productor que le traiga el ambiente del estadio para que nuestra mentalidad como que cambie y haga el switch para uno poder adentrarse en la adrenalina del juego, porque no es lo mismo cuando tú escuchas, por ejemplo, al compañero del lado comentando o narrando sin un audio de retorno, que cuando el público y las cornetas y el ambiente del estadio, tú lo sientes como que estuvieras ahí. Bueno, pero ustedes gozaban con las transmisiones de los toros, entonces, con el fanático ese que se sentaba. No, porque que goce una vez Chivo Prieto, porque le dijo en la cabina se oye menos. Lo echaron, ¿verdad? Ese tipo, lo echaron del play. Jamás. Ese fanático, no pero vean acá, eso es un patrimonio. Pero un insulto, falta de respeto. ¿Cómo que un patrimonio? Un patrimonio porque vaya. No, pero no dice así. No, pero el más famoso es del potecito de las estrellas. La transmisión entera. Si tú eres un chivo. No, pero como él lo dijo, claro que es un insulto, pues lo dijo de manera despectiva. El de las estrellas, todo un día dijo, ve acá, y el del pote no se cansa, porque la noche entera dándole al tubito del play. Tú sabes que la radio deportiva dominicana vivió su época de gloria, vamos a decir su época más importante, cuando ESPN se asentó en República Dominicana. En cuanto a deportes se refiere. En cuanto a deportes. Porque estamos hablando de una emisora que se dedicaba 100% a deportes. Algo que parecía un sueño para nosotros lo que hacemos este trabajo. Esa cabina. Sí. Esa cabina era lo más innovador en ese momento, porque era un estudio de televisión para radio. Bueno, ahora se está yendo a ese modelo, que ESPN se adelantó al tiempo. Claro. Con aquel letrero de ESPN, Melvin, que fue parte de la estructura como tal. Nosotros fuimos a la mesa, sí, pero el concepto estaba bueno. Pero de verdad que esto apena mucho, pero hay que irse adaptando. Son los tiempos, esto ha cambiado. Quien no se ajuste, lamentablemente, va a salir del negocio, porque esto es un negocio que va cambiando muchísimo. Si uno recuerda, Melvin, esa época que hacíamos radio en la mañana, es muy diferente ahora. No teníamos todas estas cámaras, esa interacción en vivo, por ejemplo, en YouTube. Eso no estaba en ese tiempo, de que un fanático escribiéndote por YouTube. No, y la facilidad, por ejemplo, de la rapidez del internet. Exacto. No era la misma. La disponibilidad de algunos streaming no era el mismo. A veces, yo recuerdo esos años de desayuno deportivo en ESPN, se hacía el comentario de un juego determinado con el box score. Sí. Muchas veces los comentaristas, estoy hablando de, qué sé yo, 15 años atrás, los comentaristas no tenían la oportunidad de ver el partido porque sencillamente o no tenían la disponibilidad del cable o no había un internet suficiente para tú ver el partido vía streaming, que eso llegó tiempo después. Menciónalo, porque es que no me embarre con eso, ¿no? Yo no estoy embarrando a nadie, yo estoy hablando de una época en la que... Pero menciónalo. No, yo estoy hablando de una época en la que realmente el internet era otro. Estamos hablando de 15 años atrás. Estaba flojo, o sea, había gente que no veía mucho de las transmisiones locales. Yo llegué a narrar juegos mirándolo por internet. No, que se fue la señal. Eso lo hemos hecho todo, viendo el play-by-play. Y había narradores, tú sabías que había narradores que se embalaban y no se atrevían. Sí, porque tú tenías el Game Day de Grandes Ligas. Exacto. Y el picheo, lanzamiento, bola. Pero a veces, oye lo que pasaba. A veces se te va la señal. Oye lo que pasaba. Tardaba en actualizarse el Game Day. Por lo malo que era el internet. Entonces tú tenías que... No, y a veces el mismo Game Day dando problemas, porque es que eso se ha ido perfeccionando con el tiempo. ¿Tú sabes Entonces cuando eso te pasaba, tú tenías que hablar mucho disparate para el próximo picheo. El que hace el play-by-play. Y decidir qué tiempo pedido. Bueno, aquí ha salido el pitching coach. Mentira. Y cuando viene a ver la pelota está en los canales. No, pero sí, después te lo actualizaba. Era así. Cuando nosotros nos metimos en el negocio... Que salió el pitching coach, bueno, la reunión está larga, ahí ve el árbitro ahora a tratar de disolverla. Mentira, eso no estaba pasando. Cuando nosotros estaba frisado. Cuando nosotros nos metimos en el lío de ser productores, el recordado amigo fallecido Pedro Pérez y yo, de comprar derechos de Grandes Ligas para radio, contratamos a Miguel Batista,
nos inventamos que la voz comercial sea femenina y trajimos a Karen Ozuna y eso. Y la primera transmisión con todos los bombos y platillos, nosotros no teníamos la señal ni nada de eso, era con el cable que íbamos a narrar. Y estamos preparados, por ese día no se daña el cable, la Fuerza Armada. El primer día. Yo, que ya no estaba acostumbrado en CDN, yo no tuve problema, pero veo que Batista sudoroso se me puso Batista y dice, pero ¿y cómo vamos a narrar un juego si no tenemos señal? La pobre Karen también se me pone nerviosa porque ella no tenía la experiencia de la transmisión como tal. A ellos le explico a ellos, mira, vamos a hacer lo siguiente, yo voy a narrar, ustedes van a ver aquí el play by play, vamos a comentar, vamos a darle... Hicimos como 2 innings así, pero fue incómodo. Porque no es lo mismo tú sin imágenes llevando un juego de pelota. Víctor, acuérdate que eso nos pasó también en la vieja emisora. Sí. Ay. Donde nosotros estábamos ahí trabajando. La ventaja que teníamos era que tomábamos llamadas en medio de la transmisión. Ay, mi madre. Entonces uno ponía a la gente a hablar y cuando eso le diera la gana de arreglarse, entonces nosotros volvíamos otra vez con el juego. Pero es verdad, eso fue una época bien difícil. Ahora, de ESPN, lo que más me marcó a mí, además de lo que dice Víctor del Baseball Tonight y todo eso, eran esas transmisiones en inglés de domingos por la noche con John Miller con Joe Morgan. Porque John Miller, de las voces que yo he escuchado narrando béisbol, tanto en inglés como español, esa es la mejor voz que yo he escuchado de narrador alguno. Sí. Y Morgan, entonces, como un ex pelotero estelar, superestelar y salón de la fama en el béisbol de Grandes Ligas, lo que aportaba también en conocimiento, eso era un lujo que todavía... O sea, hemos tenido muchas buenas, muchísimas buenas. Para mí esa ha sido una de las mejores. Pero esa cosas. pareja, para mí no tenía Tú sabes que comparación. después ellos trascendieron tanto que después la 2K, creo que el año 2007, los hizo las voces oficiales de ese videojuego. Que de hecho, si la memoria no me falla, pasó de mando luego a Max Basgerchin, que fue Es muy bueno también. sí, una no, voz tremenda. de lo mejor. Y entonces la MLB The Show utiliza a Bas Gershon como su narrador oficial a partir del 2008. Del 2008 Aunque, bueno, renovó con San Diego, el que estaba con Boston, que era compañero de Orsillo, muy bueno también. Muy bueno. Le dieron un contrato vitalicio prácticamente. Narradores buenos y comentaristas hemos tenido, la verdad es que muchísimo en Estados Unidos, porque los de TBS en Atlanta, los Don Sutton, Pete Van Wyren, Skip Carey y demás, esos tipos también eran súper estelares. Sí, pero Harry Carey en los Chicago Cubs también. El tema con ESPN los domingos era que ellos te daban una sensación para el amante del béisbol, verse, por ejemplo, esa gráfica del metal oxidado con la pizarra, enfocarte zonas del estadio que te llevaban al estadio. Lo que uno dice mucho de la radio, cuando un narrador de radio tiene la habilidad de llevarte al estadio, en televisión tú puedes hacerlo también. Por eso yo a veces allá en San Francisco hablo con los muchachos antes del juego, como a veces nos vamos juntos en la guagua, vamos hablando de esos temas. Y creo que el hecho de que Alfredo, que estuvo muchos años con ESPN, esté produciendo las transmisiones ayuda. Porque él tiene la visión de cómo se hacen las cosas allá, aunque aquí tenemos algunas limitaciones todavía. Oye, ¿qué cuesta, por ejemplo, enfocar el bullpen, enfocar la tierra de los tipos cuando están preparando todo allá? Esas cosas llevan a la gente al estadio. Ver a los jugadores jugar, eso es lo normal. Pero ¿sabe lo bonito que se ve, por ejemplo, en un momento determinado, que a veces están arreglando el play? Yo veo esa cámara tan distante. Lleven esa cámara ya, que se vea la arena, que se vea el tipo con la carreta volteando, que la gente pueda palpar esas cosas, que para tú verlo tienes que estar en vivo ahí, porque si tú no estás en vivo ahí, tú no vas a ver esas cosas. Mira, y los highlights también en medio del juego. En aquella época eso era también. Lo último que tú nada más tenías, tú solamente tenías un solo juego ahí en pantalla. Entonces, no es como ahora que tú te puedes volar de un juego a otro fácil y puedes ver el juego que te da la gana. Bueno, ellos seleccionaban siempre un juego bueno, pero dentro de ese juego tú veías highlights de otros partidos que tú no tenías el acceso. Bueno, para que ustedes tengan una idea, cuando eso se hizo por primera vez en Dominicana, que es la parte que le explicaba de la producción, para hacer eso, yo tenía que ir detrás de CDN, una de las máquinas, poner un Betacam de 90 minutos a grabar. ¿Verdad? Ese estaba grabando allá, pero yo estoy pendiente a mi talento, porque si un tipo de eso quería café, había que buscarle su café, porque tú eras cafetero también. Pero Ricky Novoa te decía, arrancó la transmisión y decía, quiero un poco de café. Era tú que tenías que salir huyendo para la redacción a traerle su café. Exacto. O por ejemplo, Osvaldo te decía, se le acabó estaba en sentido contrario de donde estaba el Betacam. Correctamente. Entonces, te decía, por ejemplo, Osvaldo, el lapicero se le acabó. Esto se acabó, hay que buscar un lapicero. Tenías que embalarte a buscar un lapicero para la redacción del Caribe. Búscame un lapicero. Había que salir huyendo a buscarlo porque es el talento. Entonces,
en ese tramo, está grabando. Viene David Ortiz, por ejemplo. Tú veías que venía David Ortiz en ese inning. Tú estabas grabando ese inning para agarrar el turno de David. Pero pasó David. Tú agarrabas la parábola y cambiaba el canal. Y ponía los bravos porque venía a batear a otro dominicano. Y tú no querías que se te fuera. Si la sacaba, tú tenías que cruzar los dedos. Que el máster no lo cambiara. Pensando de que te está ayudando. De que déjame ponerle otro juego para agarrarle a otro dominicano. Y en ese momento la sacaba un dominicano y tú no lo grabaste. Eso era un dolor de cabeza. Entonces, si tú grababas, ibas huyendo. Tenías que aprender a dictar tú mismo. Sacaba tu cortecito, tu jorrón, se lo mandaba al director. Exacto. Y entonces cuadrar con los talentos. ¿En qué momento tú metías eso? Porque eso no estaba estipulado en Dominicana. De que tú sabes que hay unos cintillos, unos anuncios. Cuadrar con los talentos. Señores, hagan silencio aquí que le voy a tirar el jorrón. Digan que fulano la sacó. Sacamos hoy una vez y seguimos con la transmisión. Ahora, Víctor, eso de la parábola para ir a la pausa era complicado también. Sí, porque chacho. eso se frizaba. Si se nublaba, no había nada ya que tú no hacer. tenías opciones. Entonces también para tú pasar de un canal a otro, no como ahora, que entras de una vez, pam, de una vez se pone el canal. Antes tú tenías que esperar que cargara, que si yo qué. No. Yo tenía una en un tiempo, pero ya grande. Me harté. No. Yo comencé a comprar los streaming, pues yo no voy a aguantar este asunto. Y desde que se nubla no puedo ver el juego. Y si tú lo tenías comprado con Francis Drake, que a cada rato se caía la tarjeta. Ay. Y había que ir a un sitio a hacer fila después. Así. No, y llamar al técnico, Sí. dije que fuera, que chequeara. Yo no aguanté esa pelea. Para yo mí el un mejor- año en eso y solté. Tú sabes que una vez, para mí el mejor en tema de parábola donde se frizaban era el papá de Melvin, José Bejarán. Yo no he visto a nadie que pueda mantener, porque es que tú no te dabas cuenta cuando estaba frisado. Él tenía la habilidad de la ¿Y transmisión. dónde tú veías No, porque la parábola? acuérdate que trabajé con él en Yo el sé circuito dónde, internacional. No era en la casa de él, ¿no? No, era en el circuito, Ok. trabajando. Ok. Él tenía la habilidad de que se frizaba todo el mundo se pone nervioso y él se quedaba como cuando era con él, seguía ambientando, conversaba contigo y no se notaba. No todo el mundo tenía esa habilidad de mantener la conexión con el juego. Tú sabes qué le pasó una vez a un grupo de esos que transmitía radio, que se prepararon para la transmisión, prepararon todo, pusieron el juego y comenzaron a transmitir a los Yankees con Kansas City. Y están transmitiendo y van como por el cuarto y dicen, uno ven acá, pero este hombre tan y tal tabulta con los Yankees todavía. El juego era como de 4 años el que pasaba. Pero ya había tirado como 3 innings o 4 innings. Mira, pero yo creo que este juego es repetido. Bueno, señores, creemos que este juego es repetido, pero vamos a seguir con él porque es un recuerdo de la pelota. Qué barbaridad. Pausa y volvemos. Estás escuchando Abriendo el Juego.